Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es David Patiño y me gustaría compartir contigo algo que Dios ha puesto en mi corazón, algo con lo que he estado trabajando y espero que sea de bendición para ti y tu situación actual. ¿Te parece si empezamos? Me gustaría empezar con los últimos capítulos del libro de Mateo y déjame ponerte un contexto rápido. Estamos en la crucifixión de Jesús. Jesús ya fue crucificado, ya fue lacerado, ya fue dañado por el ejército romano, ya fue traicionado por sus amigos de confianza. Y en este momento, cuando Jesús ya fue clavado por un soldado romano a una cruz de madera, sus últimas palabras antes de morir físicamente, fueron estas, y las cito en Mateo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si en algún momento has leído esta parte de las escrituras y te pusiste en controversia de qué era lo que significaba, o sea, porque justo en el momento en el que Dios entrega a su Hijo a la humanidad, decide abandonarlo justo antes de que muera. No sé si en algún momento te has sentido así. Has sentido que una figura paterna, tu padre, alguien a quien admiras mucho, literalmente te abandona. Te abandona y no solo te abandona, sabes que no va a poder estar ahí. Sabes que por más que lo intentes, que por más que haya esfuerzo de su parte, literalmente no puede estar ahí. Pues bueno, si en algún momento llegaste a tener esta situación de confusión y de abandono, quiero que sepas que Jesús también lo sintió. Antes de morir, Dios no estuvo con él. Jesús estuvo en ese último momento de muerte humana solo. Y quiero explicarte el porqué. La naturaleza de Dios es santa. ¿Entiendes? No se trata de que Dios tiene santidad. No, Dios es santidad. Lo que implica que en el momento en el que Jesús muere humanamente, se convierte en pecado. Literalmente Jesús se convierte en pecado. Porque se convierte en pecado cargando los pecados que eran y los pecados que serán de todos nosotros. Y déjame leerte lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 2, verso 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Quiero que entiendas que la razón de por qué Jesús dijo que Dios lo había abandonado fue por la única razón de que tú jamás tuvieras que decirlo. Jesús sufrió el abandono espiritual de su Padre para que tú nunca tuvieras que vivirlo. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el sacrificio redentor de Jesús. Y eso es lo maravilloso de esto, porque es gracia que no puedo entender y es amor que nunca podré explicar. Pero en el momento en el que tú estás pecando, estás cometiendo algo que va en contra de la ley de Dios, no estoy seguro de con qué estés batallando. Quizás sea alguna inmoralidad sexual, tal vez estás batallando con algún ídolo que se ha formado en tu corazón, tal vez estás batallando con algo que ni siquiera consideras que es pecado, tal vez hay egoísmo, tal vez hay resentimiento en tu corazón. Pero quiero que sepas que la razón, una de las principales razones de por qué Dios envió a Jesús fue para que tú nunca estuvieras alejado del Padre. Jesús estuvo alejado del Padre para que tú nunca tuvieras que estarlo. Para que en el momento en el que estás cometiendo un pecado y la naturaleza de Dios no se puede acercar a ti, ahí está Jesús diciéndote, ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, vamos a salir de esto. Pero el perdón de Dios solo entra en efecto cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ese es el problema de cuando te conviertes en lo que no quieres ser. Ahí radica el asunto de por qué el sacrificio de Jesús. Ponte a pensar por qué Él murió, para que si tú y yo cometeremos pecados, no nos llamáramos pecadores. Sí, somos personas que cometen pecados, pero no somos pecadores.
Somos personas santas que cometen infracciones ante Dios, que cometen pecados. Por eso hay santidad entre nuestro pecado. Por eso Jesús está con nosotros a pesar de que nosotros muchas veces no estamos con Él. Y déjame leerte la explicación de cómo es que Jesús siempre va a abogar por ti. Si puedes, acompáñame a Mateo, capítulo 9, verso 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Entiendes cómo es que Jesús literalmente, su equipo de élite, sus 12 discípulos, las personas en las que iba a confiar para transmitir el evangelio, la razón de por qué estuvo 33 años en la tierra, se la confirió a 12 personas? Todos y cada uno de ellos pecadores. Todos eran de mala fama. No eligió a personas santas, no eligió a personas que eran seguidoras de la ley. No, ¿sabes a quién eligió? A personas comunes, a personas con errores, a personas con debilidades. Y los usó. Si tienes alguna debilidad, si estás batallando con algo, quiero que no te sientas mal. Quiero que recuerda, después de un arrepentimiento sincero, Dios te usa. Dios te usa por medio de Jesús. Y quizás piensas que no eres demasiado para otras personas. Quizás piensas que has cometido demasiados errores que no se pueden perdonar. Pero sabes que para Jesús eso no pasa. Para Jesús hay santidad entre tu pecado. Para Jesús no importa lo que hayas hecho. El arrepentimiento será sincero y su gracia es infinita. Esa es la razón de por qué Él confía tanto en nosotros, aún sabiendo lo que vamos a hacer. Déjame orar por ti. Padre, papá, perdón si hemos cometido pecados a los que nos hemos acostumbrado. Perdón si hemos hecho faltas que no te agradan. Pero gracias, porque en mi arrepentimiento encuentro tu amor. Papá, llévame a recomenzar. Quiero estar otra vez junto a ti. Estas palabras solo tienen sentido cuando conectas lo que dices con tu corazón. Así que recuerda, si crees que no eres mucho por lo que sea que hayas hecho, para Jesús eres más que suficiente y puedes ser utilizado para grandes cosas si creemos y nos arrepentimos en Él. Muchas gracias.